Expresiones algebraicas. En las expresiones algebraicas tenemos dos tipos, las racionales y las irracionales. Vamos a ver la diferencia entre una y otra. En las expresiones algebraicas racionales y las irracionales se diferencian en lo siguiente: en que las irracionales, las variables están dentro de una raíz. Usted puede observar, por ejemplo, aquí, en que acá tenemos el número 6 multiplicado por las variables x, y, ¿no? Y las variables x y se encuentran dentro de esta raíz cuadrada. Entonces se dice que son irracionales. En cambio, en las expresiones algebraicas racionales, las variables no están dentro de una raíz. Esa es la diferencia entre una expresión algebraica racional y una irracional. Una observación importante para las irracionales. Nosotros sabemos que hay una ley de exponentes que habla sobre un exponente fraccionario. Hay que recordar que a elevado a la fracción m sobre n es igual a escribir la raíz de índice n de a elevado a la m. Eso se llama exponente fraccionario. Entonces hay que recordar que un exponente fraccionario, ¿no?, proviene de una raíz. Entonces significa, por ejemplo, que si usted ve un problema como este, x a la 3 menos 7y elevado a la 3 medios. Si usted ve un problema como este, en primer lugar tiene que darse cuenta que aquí el exponente es una fracción. Y si es una fracción, significa que este y lo puedo expresar de la siguiente manera, ¿no? Este y lo puedo expresar como la raíz cuadrada de y elevado al cubo, debido a la propiedad que acabamos de explicar. Eso significa que si observamos exponentes fraccionarios en las variables, significa que también es una expresión algebraica irracional. Entonces ponemos acá exponentes fracciones. Muy bien. Listo. Ahora, en las expresiones algebraicas racionales, en este caso, los exponentes son números enteros. Hay que recordar que los números enteros son estos, ¿no? Acá tenemos el 1, el 2, el 3 y el otro los negativos, el menos 1, el menos 2, el menos 3, ¿no? De menos infinito a más infinito, ¿no? Hay que recordar eso. Entonces vamos a pasar a explicar esto con algunos ejemplos. Si usted ve, por ejemplo, 2x por y menos 3x al cuadrado y a la 7 más, no sé, raíz de 7x elevado a la menos 5 y a la menos 2. Si usted se da cuenta aquí en este ejemplo, los exponentes aquí de x y y son números enteros, 1 y 1. El 2 es un número entero, el 7 es un número entero. Menos 5 y menos 2 también son números enteros. Por lo tanto, es una expresión algebraica, ¿no?, racional, lo acabamos de en este ejemplo. Muy bien, pero hay que tomar en cuenta que las expresiones algebraicas racionales se dividen en enteras y fraccionarias. Vamos a primero estudiar las expresiones algebraicas racionales enteras. Las expresiones algebraicas racionales enteras hay que tomar en cuenta que los exponentes de las variables tienen que ser números naturales. Ejemplo, x al cuadrado menos 3xy al cuadrado, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, entre muchos ejemplos que pueda poner, yo puedo poner este que está aquí. El 2 es un número natural, el 1 también que está aquí, y el 2 también es un número natural. Por lo tanto, es una expresión algebraica racional entera. A diferencia de una expresión fraccionaria, ¿no?, de una expresión algebraica racional fraccionaria. En estos casos, los exponentes son números negativos. A ver, ¿y por qué? Bueno, lo que pasa aquí es lo siguiente, ¿no? Lo que pasa es que una expresión algebraica racional entera, las variables no pueden estar en el denominador, ¿no? Si usted se da cuenta aquí en este ejemplo, todas las variables se encuentran en el numerador y no en el denominador. En cambio, en una expresión algebraica fraccionaria,
las variables tienen que encontrarse en el denominador. Por ejemplo, aquí el c es una variable y se encuentra en el denominador, por lo tanto es fraccionaria. ¿Y qué tiene que ver eso con el exponente negativo? Ya, cuando usted ve a, por ejemplo, elevado a la menos m, nosotros sabemos que esto se puede invertir, es una propiedad de las leyes de exponentes. Esto es igual a 1 entre a elevado a la m, ¿no? Se puede invertir. Esta ley decía lo siguiente, ¿no? Si usted tiene un número elevado a un exponente negativo, lo que hace es invertirlo y el exponente se convierte en positivo. Esa es la razón por el cual cuando usted vea una expresión de este tipo, por ejemplo, x a la 3 menos 7x al cuadrado por y a la menos 5, por ejemplo, si usted se da cuenta aquí y usted analiza los exponentes de las variables, dice, muy bien, 3 es un número entero, 2 es un número entero, hasta ahí sería una expresión algebraica racional entera. Pero como aquí el exponente es negativo, significa que eso es una expresión algebraica fraccionaria. ¿Por qué? Porque todo lo que está aquí es lo mismo que escribir x al cubo menos 7x al cuadrado 1 entre y elevado a la 5, si aplicamos esta ley de exponente, ¿no? Entonces nos damos cuenta aquí en este caso que el y se encuentra en el denominador, por lo tanto es fraccionaria. Muy bien, puede ser que el exponente no sea, digamos, negativo, ¿no? Puede ser que ya tengamos una expresión como esta, por ejemplo, x entre y más 1. Pues si es x entre y, bueno, aquí en este caso la variable ya se encuentra en el denominador, por lo tanto es fraccionaria. Ahora, para entender esto, vamos a empezar a resolver algunos ejemplos aquí. Muy bien. Aquí, por ejemplo, tenemos esta expresión. Vamos a analizar qué tipo de expresión es. Si acá tenemos el exponente de x, que es 7, y el exponente es menos 3, 7 y menos 3 son números enteros. Entonces es una expresión algebraica racional, porque los exponentes son enteros. Pero acuérdate que las racionales pueden ser fraccionarias o pueden ser racionales enteras, como hemos visto aquí, ¿no? Las expresiones algebraicas racionales pueden ser enteras o fraccionarias. Bueno, en este caso serían fraccionarias. ¿Por qué? Porque aquí el exponente es negativo. Y si el exponente es negativo, significa que es también una expresión algebraica racional fraccionaria. Así es. Muy bien, pasamos al siguiente. En este caso, por ejemplo, vemos que la raíz, ¿no?, de índice 5 está afectando a x. En otras palabras, una raíz está afectando a x. Eso significa que esto que está aquí es una expresión algebraica irracional. No importa, ¿no?, que hayan otras variables que estén sometidas a exponentes enteros. Basta con que una de ellas esté afectada por un radical, significa que es irracional. Pasamos al siguiente. Aquí tenemos 4 coseno de 37, x elevado a la 219. A nosotros nos interesan los exponentes de las variables, no nos interesan los coeficientes ni los números. Acá tenemos 219 y 3. 219 y 3, estos son números naturales. Y como son números naturales, entonces estamos hablando que es una expresión algebraica racional entera. ¿Estamos bien? Así es. Pasamos al siguiente. Lógicamente es una expresión algebraica racional entera. Claro que sí, estamos hablando de esto, ¿no? Pero al mismo tiempo también es una expresión algebraica racional, ¿no? Claro. Nosotros hay que pensar de esta manera. En primer lugar, si 219 y 3 son números enteros, claro que sí, son números enteros, entonces es una EAR, expresión algebraica racional. Pero hay que acordarse que las racionales pueden ser de dos tipos, enteras o fraccionarias. En este caso es una entera, expresión algebraica racional entera. Muy bien, entonces cada vez que usted vea que es una expresión algebraica racional, tiene que pensar si es o bien entera o fraccionaria. Aquí en el ejemplo tenemos x a la cuarta, 4 es un número entero, y acá también el exponente de y es 4 es un número entero, ¿no? En este caso aquí la raíz de índice 9, o este radical, está afectando a 7, no está afectando a una variable, así que eso no nos interesa.
Y aquí también, acá tenemos como denominador a un número y no a una variable, por lo tanto no sería fraccionaria, ¿no? Sería fraccionaria si es que la variable estuviera abajo. Por ejemplo, si yo pusiera por acá el x, 5x, si acá aparece el x en el denominador, es fraccionaria. Pero como es un número, no interesa. Entonces, esto vendría a ser una expresión algebraica racional. ¿Por qué le decimos racional? Porque los exponentes de las variables son números enteros. Pero si es racional, tenemos dos tipos, que sea fraccionaria o que sea entera. Fraccionaria si el exponente es negativo, y como los exponentes son positivos, ¿estamos bien? Porque el número 4 que usted observa aquí es un número entero, ¿no? Y también es natural. Entonces vendría a ser una expresión algebraica racional entera. Pasamos al siguiente. En el siguiente tenemos x elevado a las 2/3. Muy bien. Si el exponente aquí es una fracción, entonces es expresión algebraica irracional. Hay que recordar que cuando los exponentes son fracciones, estamos hablando de irracionales. Aquí está, ¿no? Exponentes, fracciones, como le explicamos. No importa acá que el y esté elevado a la fata, con que uno esté elevado a una fracción, el resto no interesa. Ya es una expresión algebraica irracional. A ver, en este ejemplo tenemos 6x más 3, ¿no? Todo dividido entre 2 raíz cúbica de x. A ver, vamos a ver esto. 6x, y acá lo podemos dividir esto, ¿no? Podemos poner 2 entre raíz cúbica de x más 3 entre raíz cúbica de x. A ver, entonces, si usted se da cuenta aquí, ¿no? Si lo separamos de esta manera, usted puede darse cuenta aquí que la variable x está dentro de una raíz. Aquí también está dentro de una raíz, ¿no? Acá sería 2. Entonces, si la variable está sometida dentro de una raíz, basta con que esté dentro de una raíz, ya se considera que es una expresión algebraica irracional. Expresión algebraica irracional. Y en el último caso, ¿no? Podemos observar que las variables están aquí en el denominador. Y como están en el denominador, se dice expresión algebraica racional fraccionaria. ¿Por qué fraccionaria? Porque las variables están en el denominador.